Sabemos, ok, como ya sabemos, el paciente que está sometido a hemodiálisis, pues está expuesto a la colocación de agujas intravenosas, a las líneas de sangre, a las cámaras de goteo que utilizamos para la vigilancia de que no haya coagulación o que incluso haya burbujas de aire en el circuito. Y también está expuesto a someterse a una membrana dializante, la cual pues todo eso va a contribuir a que haya un efecto trombogénico que pudiera interferir en la sesión de hemodiálisis. La coagulación como tal, durante la diálisis pues va a producir que, número uno, hay una pérdida de la sangre del paciente y también va a reducir como tal el aclaramiento de los solutos, porque como esta coagulación va a ocurrir dentro del filtro, pues va a perder o va a disminuir esa área de superficie del dializador y por lo tanto pues va a conducir a una diálisis ineficaz. Como ya sabemos, el anticoagulante más usado pues es la heparina. Sin embargo, con el estudio de las diferentes formas para poder anticoagular al paciente e intentar disminuir el riesgo de sangrado, que es el principal efecto adverso que vamos a encontrar, pues se han descubierto numerosos medicamentos que vamos a ir mencionando durante la clase. Primeramente, pues vamos a hablar sobre los factores que van a favorecer la coagulación del circuito. Dentro de ellos, pues un flujo sanguíneo bajo, todas aquellas situaciones en las cuales cause una hemoconcentración, vamos a condicionar un efecto más trombogénico, hematocrito elevado, tasas de ultrafiltración elevada, recirculación del acceso vascular, que nosotros indiquemos una transfusión sanguínea durante la diálisis, infusión de lípidos también nos menciona como un factor de riesgo y el uso de cámaras de goteo que pues desgraciadamente en las máquinas que al menos nosotros tenemos pues son muy necesarias para poder vigilar al paciente. Nos habla que si nosotros no llegamos a indicar anticoagulación, hay un promedio de entre el 5 y el 10% de los pacientes que van a presentar pues coágulos en el dializador. Para intentar limitar o nosotros vigilar esta coagulación del circuito, pues se generaron bombas o monitores de presión que están muy bien localizados para nosotros poder incluso definir a qué nivel se encuentra el coágulo. Como sabemos, está pues nuestro dializador o nuestro filtro. Previo a este vamos a encontrar un monitor de presión y luego ya en la línea venosa vamos a encontrar un segundo monitor. Nos habla de que si nosotros encontramos una presión elevada, un aumento de la presión prebomba, es decir, en el monitor que se encuentra antes del dializador, probablemente el coágulo se encuentre a nivel del dializador. Y si nosotros encontráramos un aumento en la presión, tanto posbomba como prebomba, probablemente el coágulo ya se encuentra un poco más anterior, más ya cerca de llegar a la línea que conecta al paciente. Entonces, esto nos puede llegar a ayudar para definir a qué nivel se encuentra nuestro coágulo. Sin embargo, pues también se han empezado a desarrollar algunas escalas que la gran mayoría son visuales y un poco, eh, pues digamos, no se pueden estadificar de forma lineal, sino que es más visual, en la cual en este artículo que encontré en la Sociedad Española de Nefrología, pues nos habla de que encontraban una clasificación tanto del dializador de forma visual, que lo clasificaban en cinco tipos, en la cual cero, pues no íbamos a encontrar nada, la presencia de coágulos de menos del 25% era uno tipo uno, entre el 25 y el 50 era el grado 2, menos del 75% era un grado 3 y pues hasta el 100% del filtro completamente lleno de coágulos, pues sería un tipo 4. Y también nos hablaba sobre en las cámaras, en la cual igual se puede observar el grado de coagulación. En el grado 0 se va a encontrar limpio. En el grado 1 va a haber una coagulación mínima. Mencionaba que la presencia de al menos un anillo de fibrina. En el grado 2 un coágulo que llega hasta los 5 centímetros, pero que aún así permita que la diálisis se continúe realizando. Y un grado 3 en donde era una completa oclusión del filtro y que pues como tal impedía la diálisis.
Para esto, pues se han definido varios métodos para nosotros intentar monitorizar el grado de anticoagulación que le damos a los pacientes. En el Dow Girdas, pues nos mencionaba estos estudios de coagulación para definir tanto la heparina como no fraccionada como la heparina de bajo peso molecular. Dentro de ellos, pues para nosotros monitorizar a la heparina no fraccionada, tenemos el tiempo parcial de tromboplastina activado, en el cual pues es como tal, nada más vigilar que el paciente no sobrepasa un rango. Ahorita les voy a colocar una tabla en la cual pues veremos qué valores son los que se deben de vigilar. El segundo es el tiempo parcial de tromboplastina en sangre total, en la cual la única diferencia con el anterior es que nosotros en esta prueba se añade un reactivo de actina alrededor de 0.2 mililitros en 0.4 mililitros de sangre del paciente, y esta se va a estar invirtiendo hasta lograr formar un coágulo. En el TCA, que es el tiempo de coagulación activada, la diferencia es que nosotros vamos a utilizar eh, una, una muestra igual similar a la que se utiliza en la de sangre total, nada más que en vez de utilizar este acelerador llamado actina, se va a utilizar algo que se llama tierra silicia, con el fin de igual acelerar la coagulación. En cuanto a las heparinas de bajo peso molecular, bueno, nos habla más sobre medir el porcentaje de activación del factor 10, más que nosotros utilizar los tiempos de coagulación, porque como veremos más adelante hay una leve actividad de los factores para prolongar el TP y el TTP. Pero bueno, esto se puede resumir en esta tablita, en donde nosotros tenemos las pruebas que les acabo de mencionar y cuánto debería ser el rango deseado para nosotros tener a nuestro paciente durante la sesión de hemodiálisis. Es importante recalcar que parte de la bibliografía nos habla sobre los tiempos de anticoagulación y sobre cuándo nosotros disminuir o limitar la anticoagulación en un paciente promedio que tiene una fístula arteriovenosa. Recordando que pues parte de nuestra población, la gran mayoría, cuenta con un angioacceso tipo catéter venoso, entonces varía un poco. Pero en general nos habla sobre el TTP, un valor basal de 1, y durante la diálisis nosotros tenemos que llevarlo entre 2 y 2.5, y al final de la diálisis maneja entre 15 a 60 minutos previo a que él termine, pues nosotros debemos delimitar este rango de anticoagulación a 1.5 a 2 con el afán de disminuir el riesgo de sangrado posterior a la desconexión del paciente. En el de sangre total, que como les mencioné, se utiliza actina. El promedio está entre que hay una coagulación entre 60 y los 85 segundos de haber iniciado la prueba. Entonces hay que mantenerlo en un 80% durante la diálisis y reducirlo a un 40%. Esto se habla de un promedio de 120 a 140 segundos durante la diálisis, y al término de esta entre 85 y 105 segundos. Y así nos vamos con todos. El TCLW, que es el tiempo de coagulación del EY. La diferencia con los anteriores es que aquí no se utiliza ningún acelerador para formar el coágulo. Es nada más obtener la sangre e irla moviendo hasta que se logre formar el coágulo, un promedio de 4 a 8 minutos, y pues se debe durante la diálisis mantener un promedio entre los 20 y 30 minutos, y al término de esta entre 9 y 16 minutos. Entendiendo esto, pues vamos a hablar sobre el mecanismo que lleva a cabo la heparina no fraccionada para poder lograr la anticoagulación. Como ya sabemos, dentro de su mecanismo de acción, esta va a cambiar la conformación de la antitaombina, va a inactivar de forma rápida algunos factores de la coagulación. Sin embargo, va también a estimular la agregación y la activación de las plaquetas, lo cual pues puede llegar a ocasionar alteraciones plaquetarias como tal la trombocitopenia inducida por heparina que ya hemos conocido. Sin embargo, también pues se puede llegar a presentar algún otro de estos efectos adversos que les anoto por acá, el prurito, que generalmente en la literatura nos habla sobre que al nosotros aplicarla de forma subcutánea, muchos de los pacientes refieren un ardor y que esta pudiera ser la causa del prurito. Sin embargo, se ha visto que igual activa a los mastocitos e indica un poco de liberación de histamina, la cual pudiera ser un poco más congruente con la presencia de prurito. Obviamente
obviamente hay pacientes que pueden tener alguna reacción alérgica, reacciones anafilactoides que mencionaba que eran un poco más anecdóticas con frascos de heparina de origen bovino y no de los que actualmente utilizamos. Alopecia, osteoporosis, hiperlipidemia por activación de la proteína lipasa. Menciona que con el uso de heparina hay un aumento de los triglicéridos y una disminución de la lipoproteína de alta densidad. Entonces también tendríamos que tener este factor presente al nosotros utilizar la heparina. Trombocitopenia, que como ya sabemos, pues hay dos tipos, la trombocitopenia inducida por heparina, la cual se ha visto que está íntimamente relacionada con el tiempo y la dosis de la heparina y que esta revierte al nosotros disminuir la dosis. Y la trombocitopenia inducida por heparina tipo 2, en la cual pues ya está como tal la presencia de anticuerpos, generalmente tipo IgM o IgG, que son contra el factor plaquetario tipo 4, en la cual pues aquí sí no va a haber este aumento de las plaquetas al nosotros reducir la infusión de la dosis de heparina. Y como tal, pues obviamente que nosotros nos pasemos sobre el tiempo de coagulación y pues ocasionemos una hemorragia excesiva. ¿Cuáles son las dosis? Bueno, nos habla primeramente que nosotros podemos administrar durante la sesión de hemodiálisis un bolo al inicio de entre 1000 a 5000 unidades o 50 unidades por kilo. Seguido de esto se puede continuar con una infusión entre 1000 y 1500 unidades por hora y pues bueno, aquí hace el énfasis de que se debe de suspender hasta 15 o 60 minutos antes de la finalización de la diálisis. Esto teniendo en cuenta que estamos ante con un paciente con una fístula o con un injerto. Eh, Menciona que cuando son catéteres venosos, pues la gran mayoría de estos, la infusión se mantiene hasta el término de... Es muy importante igual recordar que nosotros podemos incluso utilizar únicamente bolos de rescate. Menciona que en la literatura que obteniendo esta dosis de 50 unidades por kilo, únicamente lo vamos fraccionando durante el periodo de tiempo de la hemodiálisis. En aquellos pacientes que nosotros tenemos el riesgo de que tenga hemorragia, ahorita vamos a definir qué pacientes son, pues bueno, la dosis es menor, un bolo inicial entre 500 y 1000 unidades, seguido de una infusión entre 500 y 750 unidades por hora, o definitivamente nosotros seleccionar algún otro tipo de anticoagulación. ¿Cuál es la desventaja del uso de bolos? Pues bueno, mayor tiempo en el uso de enfermería. Ya sabemos que muchas veces son salas con muchos pacientes y poco personal. Y bueno, que a veces no tenemos esta regulación en sobre cuánto está anticoagulado el paciente. Esta gráfica que encontré en el Dow-Girdas nos menciona, o bueno, nos ejemplifica de forma adecuada cómo son estas maneras de nosotros utilizar la heparina durante una sesión. En la columna tipo A, bueno, nos habla sobre la heparinización de rutina, que son métodos de dosis repetidas o bolos, ¿no? En la cual pues hay un bolo inicial que ya mencionamos, seguido de una fracción, se fracciona la dosis total y se dan bolos posteriores dependiendo cómo vayamos nosotros observando el comportamiento del paciente durante la sesión de hemodiálisis. En la tipo B nos habla sobre una heparinización con perfusión continua, en la cual también se da un bolo inicial, sin embargo la dosis de infusión continua no es tan alejada al bolo inicial y se intenta mantener un promedio bueno, en este caso nos ejemplifica en la línea de las X, perdón, el tiempo parcial de tromboplastina en sangre total como método para nosotros regular el grado de anticoagulación y pues se mantiene que es un poco más lineal hasta el término de la sesión, en la cual, como ya les mencioné, antes de los 15 a 60 minutos de finalizar, debe de haber un descenso en la dosis que nosotros administramos de heparina. Y bueno, y la tipo C cuando es generalmente una heparinización ajustada, que son dosis menores o pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. ¿Cómo definimos esto? Si el paciente amerita dosis bajas o amerita una dosis total o definitivamente debiésemos de cambiar
nuestra fórmula para anticoagularlo. Bueno, sin anticoagulación o con anticoagulación regional, que hablaremos un poco más adelante. Pacientes que obviamente presentan datos de sangrado activo, cuando tienen un significativo riesgo de sangrado, esto originado por alguna alteración congénita, por ejemplo, cuando ya conocemos que el paciente tiene defecto trombostático mayor, cuando ha presentado, o bueno, o va a presentar al menos en 7 días una cirugía mayor, 14 días en las cirugías intracraneales o 72 horas en un paciente que va a presentar una biopsia de un órgano. También en pacientes con pericarditis, lo ideal es no anticoagularlos. Bajas dosis de heparina, bueno, pacientes que tienen una cirugía mayor más allá de los 7 días, una biopsia más allá de las 72 horas o una cirugía menor en las 8 horas previas. Y bueno, bajas dosis de heparina o sin anticoagulación, cirugía es mayor en las 8 horas previas a la sesión, pues también deberíamos utilizar una baja dosis de heparina o definitivamente no anticoagular. Otro de los medicamentos que nosotros podemos utilizar, bueno, son las heparinas de bajo peso molecular. Estas como tal van a inhibir al factor 10 activado y al factor 12. Es importante recordar que estas, a diferencia de la heparina no fraccionada, va a inhibir en menor cantidad a la trombina, al factor 9 y al factor 11. Por lo tanto, el TP y el TTP realmente van a incrementar, pero menciona un porcentaje menor, que es el 35%, y únicamente durante la primera hora de administración del medicamento. La vida media de las heparinas de bajo peso molecular permite que nosotros utilicemos una dosis única al inicio de la sesión de diálisis y como tiene una menor afinidad a proteínas y una mayor biodisponibilidad, pues la acción de este medicamento es de forma más rápida. Estas son las dosis que manejaba el Daugirdas. Bueno, nosotros tenemos una droparina, una dosis de 70 unidades por kilo. También tenemos enoxaparina de 0.5 a 0.8 miligramos por kilo como dosis bolo al inicio de la sesión de diálisis. Otro de los medicamentos que podemos llegar a utilizar son los heparinoides. Estos medicamentos están compuestos por sulfatos que quieren asimilar la función de la heparina, sin embargo el daparinoide, el cual como tal contiene heparina, menciona que un 84% de heparina, un 12% de dermatan, un 4% de sulfato de condroitina. Es importante recordar que este medicamento se prolonga su vida media en los pacientes con enfermedad renal crónica y también por el compuesto de heparina tiene reacción cruzada cuando el paciente presenta trombocitopenia inducida por heparina, entonces tampoco deberíamos de utilizarla en un paciente que ya conocemos dicha reacción. Nos habla primeramente una dosis inicial en pacientes mayores a 55 kilos, dosis carga de 750 unidades y si es menor a 55 kilos de 500. Y estos medicamentos se titulan, al igual que las heparinas, de bajo peso molecular con la actividad del factor 10. Menciona que hay que titular la dosis para manejar al menos al paciente entre 0.4 y 0.6 unidades por mililitro de factor 10. Otro de los heparinoides que se encuentra es el fondaparinux. Este es un pentasacárido, a diferencia del anterior que era un polisacárido. No reacciona con los anticuerpos inductores de trombocitopenia asociada a la heparina, que es la diferencia primordial y por la cual el fondaparinux ha empezado a utilizarse un poco más. Nos habla que también tiene una vida media prolongada y hay que utilizar una dosis prediálisis entre 2.5 y 5 miligramos como bolo inicial y únicamente para mantener la sesión. Menciona que nosotros también deberíamos de vigilar a los pacientes posterior al término de la sesión y obtener valores de actividad del factor 10 y que esta debe ser de menos de 0.2 unidades por mililitro para definir si nosotros nos estamos llegando a exceder en la dosis inicial del fondaparinux. Y es importante recordar que en la hemodiafiltración va a haber un aumento en las pérdidas de los heparinoides y esto puede ser que nos obligue a nosotros a incrementar la dosis inicial de al menos del fondaparinux. La anticoagulación regional, como tal, es una opción de anticoagular la sangre, pero directamente en el circuito extracorpóreo, bajando la concentración tanto de calcio iónico, utilizando el citrato, que es la forma más convencional. Sin embargo, también se ha visto algunas formas de anticoagulación regional con heparina y protamina. Sin embargo, la anticoagulación regional clásica es utilizando el citrato, en la cual pues primeramente se infunde un anticoagulante en la línea arterial, el cual va
basado en el uso del citrato tisódico, en la cual lo único que va a realizar es disminuir la presencia del calcio para poder inhibir esta cascada de la coagulación e infundir algo que revierte, es decir, una solución con calcio, posterior a pasar el dializador para revertir esta anticoagulación prebomba, predializador. En esta forma de anticoagulación nos habla que un tercio del citrato que nosotros le vamos a infundir al paciente se va a extraer por diálisis y el resto se va a metabolizar rápidamente por el paciente, recordando que el parte del citrato se va a metabolizar a bicarbonato. Y una de las complicaciones o de los efectos adversos que puede llegar a presentar nuestros pacientes es una alcalosis metabólica posterior a la sesión, pues originada por este metabolismo del citrato. Como tal, esta forma de anticoagulación regional es utilizada de forma más común en las terapias lentas continuas mediante monitoreo en terapias de UCI, más que nada por el hecho de que debe de ser un poco más vigilada a diferencia de una anticoagulación convencional. El flujo de sangre no tiene que estar elevado, rara vez produce una coagulación, de hecho, pues tiene efectos benéficos en el paciente, pero hay que tener un monitoreo un poco más estricto del calcio iónico plasmático y también el pH de la sangre por el proceso de la alcalosis metabólica. En este tipo de anticoagulación, pues como ya les mencioné, vamos a requerir al menos dos soluciones extra, una con citrato y sin calcio y una posterior con calcio para reponer el que ya se intentó amortiguar previo al dializador. Es importante recordar que, bueno, la anticoagulación con citrato, como tal les comento, puede producir hipocalcemia. Obviamente, si nosotros no logramos reponer o nuestra reposición posterior al dializador es inadecuada, y pues también puede estar el riesgo de la alcalosis metabólica. Menciona que en la anticoagulación regional en la cual se empezó a utilizar la heparina y la protamina, había un riesgo aumentado de rebote de anticoagulación, ya que la heparina tiene una vida media más prolongada que la protamina. Entonces, posteriores a la sesión, el paciente tenía eventos de hemorragias y era por esto, porque la protamina ya había sido metabolizada y la heparina aún no. Generalmente la anticoagulación regional no es una forma rutinaria en la hemodiálisis ambulatoria, sin embargo, sí se ha visto que tiene sus ventajas, como cual reduce la inflamación, disminuiría el riesgo de hemorragia y por lo tanto mejoraría el aclaramiento por una menor coagulación en el dializador a comparación de la heparina. Entonces no está del todo mal utilizada o mal vista en un paciente que pudiésemos utilizar en hemodiálisis ambulatoria. Es importante recordar que pues no, desgraciadamente no todas las máquinas pueden llegar a desarrollar soluciones con citrato, dentro de las que se describe en la literatura, al menos Baxter pues sí tiene su solución con citrato y una posterior solución con calcio, pero únicamente en máquinas de terapia lenta continua. Otro de los medicamentos que podemos llegar a utilizar son los inhibidores de la trombina. Dentro de ellos está el argatroban, que es un derivado de la arginina, y este medicamento tiene un principal metabolismo hepático. Como tal, está probado en pacientes que ya nos hicieron una trombocitopenia inducida por heparina. Nos habla de una dosis inicial en bolo de 250 microgramos por kilo, seguido de una infusión continua a 2 microgramos por kilo minuto o 6 a 15 miligramos por hora. También, a diferencia como en las heparinas de bajo peso molecular, bueno, en las heparinas no fraccionadas se titula con el nivel del tiempo parcial de tromboplastina. Hay que mantenerlo entre 2 a 2.5, algo muy similar a la heparina no fraccionada. Y también se debe de interrumpir la infusión 20 a 30 minutos antes del final de la sesión de la diálisis en los pacientes que tienen una fístula arteriovenosa. Otro de los medicamentos inhibidores de la trombina es la lepirudina. Este es un inhibidor recombinante e irreversible de la trombina y es aquí el principal riesgo de su uso, ya que no hay antídoto disponible y pues generalmente en pacientes que tienen pues sangrado posterior al uso se debe de utilizar o un plasma fresco congelado o concentrados del factor 7 activado. La lepirudina tiene una depuración principalmente renal y tiene una vida media prolongada, por lo tanto, en pacientes en diálisis. Se debe utilizar una dosis carga de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo y parte es eliminada durante la hemodiafiltración. Menciona que nuestro objetivo
al tener un riesgo tan alto de sangrado y de no poder revertirlo con algún medicamento, pues debe ser un poco más estricto. Al menos nos habla menor a 1.5 durante la sesión. Otro de los medicamentos que utilizamos son los prostanoides, entre ellos la prostaciclina y su análogo como tal, que es el epoprostenol, los cuales generalmente son antiplaquetarios potentes que llegan a bloquear el AMP cíclico y con esto la consecuente activación plaquetaria. Sin embargo, se ha visto su utilidad como anticoagulantes regionales en pacientes que tienen riesgo de hemorragia. Recordando que pues las prostaglandinas, en este caso la prostaciclina, es un vasodilatador potente. Por lo tanto, el paciente ya de por sí sometido a una sesión de hemodiálisis tiene un riesgo de hipotensión per se. Al nosotros utilizar este medicamento, este riesgo aumenta. Por lo tanto, la administración del medicamento es diferente a los demás. Se inicia con una infusión sistémica inicial de 0.5 nanogramos por kilo minuto y se empieza a elevar de forma gradual hasta llegar a un promedio de 5 nanogramos por kilo minuto. Posterior a esto ya se hace una conversión de infusión sistémica a la infusión durante el circuito para poder iniciar la diálisis. Refieren que mientras los pacientes presentan episodios de hipotensión, pues la gran mayoría de ellos revierte al disminuir la dosis de infusión de la prostaciclina. Entonces, pues habría que tener en mente eso, ¿no? Que desgraciadamente tenemos un riesgo aún mayor a que el paciente presente hipotensión durante la diálisis y pues esto disminuye igual la eficacia de la sesión. El mesilato de nafamostat, que es un inhibidor de la proteasa, perdón, con vida media corta, se puede utilizar igual como anticoagulante regional. Actualmente ampliamente utilizado, menciona la literatura en Japón. Y bueno, al menos no encontré imágenes de ellos, por lo cual defino que no se encuentra disponible en gran parte del mundo. Nos habla una dosis inicial en bolo de 20 miligramos, seguida de una infusión continua a 40 miligramos por hora. Y en ellos también debemos de tener un valor de control de TTP entre 1.5 y 2 o el tiempo de coagulación total entre 140 y 180 segundos. Sin embargo, pues habrá pacientes en los cuales nosotros no podamos utilizar heparina como tal o alguno de los otros medicamentos que mencionamos, que gran parte se encuentra fuera del esquema básico de las instituciones. Entonces, pues en ellos o en aquellos que tienen contraindicación a la heparina, hablándose una trombocitopenia inducida por heparina, que pudiera ser una principal contraindicación, pues debemos de utilizar estrategias para poder limitar la coagulación sin utilizar como tal un anticoagulante. ¿Quiénes son aquellos pacientes que ya hablamos previamente en la plática, pero recordando que nosotros debemos de utilizar estrategias sin heparina? Pacientes con cirugías recientes o con complicaciones hemorrágicas, cirugías vasculares o cardíacas, oculares, pacientes post-trasplantados, bajo neurocirugías, cirugías de glándulas paratiroides o pacientes que definitivamente tengan alguna coagulopatía o alguna trombocitopenia que no haya sido inducida por la heparina o sea ajena a esta, pacientes que tienen antecedente de hemorragias intracerebrales o actualmente una hemorragia activa. Y en algunos centros pues se utiliza como como rutina una diálisis sin heparina en pacientes que están pasando una sesión por alguna alteración aguda. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, nos habla sobre los lavados del circuito con una solución heparinizada. Se va a infundir solución salina 3.000 unidades con 3.000 unidades de heparina por litro y esta se va a hacer un lavado rápido por todo el circuito. Teóricamente va a haber una adherencia de la superficie del circuito y de la membrana del dializador y por lo tanto nosotros debemos de disminuir la respuesta trombogénica. Es importante recordar que la heparina es una molécula de carga negativa que tiende a adherirse de forma muy sutil en la membrana del dializador. Por lo tanto, nosotros debemos de tener en mente esto, que al final, pues, si bien va a ser una técnica sin heparina, pues parte de la heparina se va a quedar dentro del dializador. Posterior a nosotros hacer este lavado dentro del circuito, debemos de infundir nuevamente solución salina para técnicamente eliminar esa solución. Sin embargo, también la literatura nos habla que se puede hacer un cebado, incluso con la sangre del paciente, ya para poder iniciar la sesión de hemodiálisis. Otra opción, pues, es únicamente lavados con solución salina. Esto nos va a permitir tanto la inspección del dializador para comprobar que no haya coágulos como tal,
Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que nosotros debemos de regular también la ultrafiltración posterior si nosotros vamos a utilizar este método de anticoagulación. Esta tablita viene un poco resumida sobre todas las estrategias, como ya les mencioné, pues está el lavado del circuito antes de la diálisis con suero salino heparinizado, usar un dializador menos trombogénico, los cuales actualmente aún se encuentran bueno, aún actualmente se encuentran fabricando. Lavados del circuito generalmente son de entre 100 y 200 mililitros de solución salina y esto es cada 30 minutos durante la sesión de diálisis. Evitar transfusiones de sangre y plaquetas, como ya vimos, esto aumenta la hemoconcentración y todo lo que aumente la hemoconcentración es un factor trombogénico importante para la presencia de un coágulo durante la sesión, mantener altos flujos de sangre para disminuir un enlodamiento de la sangre en las fibras huecas o intentar limitar lo más que se pueda la ultrafiltración, todo esto con el mismo fin de limitar la hemoconcentración dentro de las fibras huecas y que esto aumente el riesgo trombótico durante la sesión de hemodiálisis. Por último, ¿qué deberíamos de hacer ante pacientes que tienen anticoagulantes orales ya indicados previamente a que entren a una sesión de hemodiálisis? Es importante recordar que los anticoagulantes orales, que generalmente están divididos anti-10A, como el apixaban o el rivaroxaban, o aquellos inhibidores de la trombina como el dabigatran, pues tienen una excreción renal predominantemente, por lo tanto, debemos de vigilar mucho el INR. Menciona que pacientes que usen anticoagulantes cumarínicos, llámese warfarina o algún otro, que tengan un INR menor a 2.5, es importante iniciar una anticoagulación durante la sesión de diálisis. Aquellos pacientes que son portadores a válvulas cardíacas metálicas que presenten un INR mayor a 3, probablemente no vayan a requerir heparina. Si tienen menor a 3, debemos iniciar dosis bajas de heparina. Y pacientes que utilicen algún agregante antiplaquetario como aspirina o clopidogrel, bueno, la gran mayoría requiere una dosis de heparina estándar a menos de que el paciente presente una trombocitopenia. Esta menciona que menor a 50,000, aquí sí deberíamos de utilizar dosis bajas o definitivamente retirar la heparina no fraccionada. Y sería todo. No sé si hay alguna duda o comentario. Pues parece que todo muy bien, Rubén. Estuvo completa tu presentación. Quizá si algunas situaciones en particular habría estado padre, por ejemplo, anticoagulación en pacientes cirróticos en hemodiálisis. Sé que no viene en el Daurgirdas porque según él no debemos hemodializar, pero pues sí lo hacemos. Y, por ejemplo, de las heparinas no fraccionadas, ¿qué es mejor? ¿Las infusiones o bolos únicos? Como tal, la literatura no marca una distinción, pero lo que sí encontré era sobre qué utilizar, si heparinas no fraccionadas o heparina de bajo peso molecular. Y pues la verdad es que en los artículos menciona que no se ha visto, ¿no? Cuál, si es mejor con una o con otra. Pero como tal, dosis infusión o dosis en bolo, ahí sí desconozco, doctor. Que si notas, nosotros no utilizamos infusiones para nada, inclusive en los pacientes que les dejamos heparina. Es que, por ejemplo, en el Daurgirdas, pues es una bastante viejo el libro, pero sí hay artículos que comparan dosis únicas de heparinas de bajo peso o heparinas no fraccionadas contra las infusiones. Se llegó a la conclusión de que es mejor las dosis únicas o las dosis en bolos en caso de las heparinas no fraccionadas contra las infusiones, ya que no había realmente mucha diferencia, sino eran más económicas y mucho más fáciles de llevar por el personal. Entonces,
Se recomienda más que nada los bolos. Si ves, tenemos pacientes con heparina, que de hecho les ponemos unas dosis ridículamente bajas si las comparamos con lo que tú expusiste, o sea, ni siquiera estamos cerca de las dosis terapéuticas, pero aún así mientras se ha visto, mientras que hacían bolos es más efectivo, no más efectivo, sino menos complicado que con las infusiones. Inclusive si vas a otras hemodiálisis privadas, vas a ver que ninguna maneja infusiones de heparina, todas manejan bolos. Pero en general estuvo muy bien. No sé si alguien más tenía algo que decir. Bueno, pues ante el silencio ya podemos terminar esto y ahorita nos vemos en un ratito. Va. Sale, doctor. Gracias. Gracias, Bye. compañeros.